Mai Peñi, hincheta Cañicún Miguel Pinguén, tuvo un Cañicún y Mapumu. Miguel Cañicún soy yo, y bueno, he venido a participar hoy en este evento tan importante para todos nosotros, ¿no? Estamos acá encontrándonos con Peñi y Lamien de este espacio territorial que de alguna manera debemos resguardar, debemos proteger. Creo que los Nien hace bastante tiempo se despertaron por acá y bueno, la participación en la cual yo hoy he podido llegar, me han dado camino para participar acá, tiene que ver con ese despertar también, de poder recordar nuestro Cuifiquecheyén, de alguna manera traer a la memoria todo eso que fue y es parte de nuestro Wolmapu, de nuestra cotidianidad de la vida, ¿no? De a qué jugábamos cuando éramos chicos, de cómo podemos seguir de alguna manera despertándolo en las comunidades a través del juego, Peñi, a través del ayecán, a través de la alegría, a través del despertar también de los pichiqueché. Creo que ahí es donde nosotros de alguna manera fortalecemos cada día nuestro piuy y nuestro espíritu, compartiéndolo con todos nuestros seres que bueno, que llegan a estos trabún tan importantes y bueno, esa es la entrega que uno desde un pichi kimun que uno puede ir transmitiendo, ¿no, Peñi? Peñi, vemos que más que nada su participación aquí en esta celebración o inauguración de Empachila de Entreado estuvo basado en la filosofía, en la cultura mapuche y también en el ser mapuche, ¿no? Además, Peñi, yo creo que es un conjunto, ¿no? Bien sabemos que no podemos desprender una cosa de otra, somos un solo elemento que estamos compartiendo con todos los elementos que nos rodean. Hoy la ceremonia, el Fementún que se hizo a la mañana en Lafken fue tan importante como cada día que nos despertamos y saludamos a todo el Joffrey Monien, ¿no? Entonces tiene que ver con esa filosofía de vida que nosotros debemos volver a retomar, que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de dar el primer paso a la mañana cada vez que nos levantamos. Tiene que ver con esa filosofía de vida, Peña. Ahí. Bueno, no sé si es reciprocidad, usted lo podrá, capaz que nos pueda definir, pero por lo menos hoy lo que usted compartía estaba orientado a los más chicos y por otro lado eran los más chicos los que más atención les prestaban. Más, Peñi, yo creo que sí reciprocidad, yo lo entiendo como una transmisión, Peñi, una transmisión que yo lo veo en los pichiqueché cuando entregan, cuando ellos empiezan a compartir, a jugar, a demostrar su pureza a través del ayecán. Ese para mí es la reciprocidad más grande. Si bien nosotros estamos atravesados por momentos de mucho dolor, de mucha tristeza, que por todo lo que nos viene pasando como pueblo mapuche en Wolmapu, creo que esa entrega que nos dan los pichiqueché contagia también a los mayores, ¿no? Y para mí es un conjunto también de esto, de dolor, tristeza, antepasado, presente, y cómo nosotros concebimos, cómo pensamos dejarle el camino a nuestros pichiqueché, cómo pensamos dejar una estructura basada en valores que tienen que ver con nuestro entorno natural, a través de ese entendimiento por el amor a la naturaleza, por el amor a todo el ser natural que nos rodea, flora, fauna. Entonces a través de la alegría yo creo que nosotros también vamos haciendo un despertar, vamos haciendo un huaychán también, porque yo así también lo entiendo, porque lo veo en cada, por lo menos me ha tocado vivirlo en cada pichiqueché que puedo llegar a transmitirle o a compartir este kimun, que algunos ya lo conocen, otros de la primera vez, y esa alegría, esa entrega que hacen y de ellos mismos sale todavía tenemos Nehuen. ¿No, Peñi? Escuchando un poco lo que decía, también me venía a la memoria esto, ¿no? El juego de palín que pudieron hacer con los chicos, en este contexto, en el territorio de la comunidad Empachila de Entreado, a orillas del lago, ¿no? Eso fue formidable, Peñi. Bueno, ustedes estamos siendo testigos de algo tremendamente poderoso para nuestro pueblo, el palín, que para nosotros representa hermandad, solidaridad, entrega de todo nuestro piuy hacia la gente que lo necesita,
creo que en el Palín también se ve reflejado esa espiritualidad, esa capacidad de poder ver al otro igual a nosotros, de vernos hermanos, de vernos Lamuen, Peñi, Hueñuy, de entender que a través de ese encuentro de Palín estamos siendo mapuches, estamos siendo realmente lo que era nuestro antepasado, Peñi, es eso. Bueno, la primera vez que viene aquí a Pachina-Entreao, por lo menos acá en la zona del camping. Ay, Peñi, sí, es la primera vez que pude llegar y yo siempre por ahí, gracias a que me dieron Peuma también, el Peuma me convocó hasta para este espacio, para este territorio y la verdad que agradecido. Yo creo que si anteriormente no vine, bueno, por algo fue también. Por algo fue que no estuve en un proceso anterior, pero era la primera vez que estoy participando de este espacio que creo que antiguamente mis cuifiquechayenes anduvieron por acá, se sintió Senehuen. Ya nos encariñamos enseguida, nosotros somos así, nos encariñamos en los espacios donde nos sentimos bien, nos sentimos acompañados, porque uno tampoco lo podría hacer solo. La realidad es que cuando uno llega a un espacio con todo lo que implica llegar a ese espacio espiritualmente y que se sienta bien uno, que el piuy se sienta bien, que el piuque se sienta bien, no te dan ganas de irte muchas veces, te querés quedar a seguir compartiendo, a seguir despertando cada mañana en un espacio donde uno ya se siente parte, Peñi, es así. ¿Qué mensaje a los Peñi y Lamien que lo puedan ver, pensando en esta lógica, ¿no? de la recuperación filosófica, cultural, pero además de eso la proyección de ese ser mapuche? Yo creo, Peñi, que más que un consejo para mí es seguir luchando, seguir este camino que nuestros ancestros de alguna manera supieron dejarnos, seguir este camino de reivindicación a través de tanto los quimiltufe, el huichal, la tejedora, todo el arte que implica nuestro arte, nuestra cultura mapuche, seguirla ejerciendo con autonomía, con fuerza, con Nehuen. De hecho, seguramente nos vamos a equivocar, nos equivocaremos como se puede equivocar los seres humanos, somos personas que nos equivocamos, pero de esos tropiezos también aprendemos. Y creo que el consejo más que nada sería seguir a nuestros abuelos, nuestras raíces, nuestro folil, seguir nuestra molfún. Y no perder nuestra identidad, no perder la identidad, y yo creo que todo el mundo está a tiempo de volver a encontrarse con nuestra sangre, nuestro molfún y saber que estamos en un territorio que nacimos acá, somos de acá, somos del territorio y tenemos que defenderlo, Peñi. Muy bien, Peñi, muchas gracias y un gusto volver a verlo después de tanto tiempo. Peñi, Feicay, muchas gracias a ustedes por... También mi alegría a Yurli también Piuqué por verlo en este camino, Peñi, de tantos años y que usted sigue con ese ímpetu y toda la gente que está en este medio de comunicación tan importante, Peñi, porque usted se da una idea de lo importante que es que ustedes estén, porque se ven todo Huelmapu y eso es muy importante, Peñi. Así que también todo el Nehuen para ustedes, para que sigan caminando y muy contento de verlo nuevamente.